Listo, gracias. Pues muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Se van a ir uniendo ahorita en esta mesa todavía más participantes. Gracias también a los que están en línea acompañándonos. Tenemos el placer hoy de estar con muchos amigos, personas que yo aprecio demasiado. Gracias por estar y por acompañarnos el día de hoy. Y pues qué honor tener a Jaime hoy aquí. Ya estábamos hablando hace un momento que ya es el invitado especial siempre de la barra. O sea, yo no sé qué capítulo no lo ha tenido como invitado, pero nos da mucho gusto que nos hayas aceptado la invitación a mí y a Alexander, que Alexander también en un momento llega nuestro coordinador. Entonces me voy a permitir ahorita presentar a nuestro ponente, que ya sé que lo conocen, pero lo van a volver a conocer nuevamente, y las personas que todavía no han escuchado qué ha realizado Jaime. Hoy me voy a tomar el tiempo para presentarlo. ¿Otra vez? Se ha desempeñado como catedrático de diferentes materias en las ramas del Derecho, las Ciencias Sociales y Ciencias de Administración Pública a nivel licenciatura. Dentro de su ejercicio profesional, cabe destacar que se ha desempeñado como asesor jurídico en la Fundación Cultural Rodolfo Morales AC. Fue alcalde único constitucional del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, fue presidente de la Gran Comisión de Justicia y Jurisprudencia de la muy respetable Gran Logia Benito Juárez de Libres y Aceptados Masones en el Estado de Oaxaca. Congresista en la segunda legislatura juvenil, en el ámbito social se ha desempeñado como columnista en El Imparcial de Oaxaca, videocolumnista en la sección digital de dicho medio, así como de Noticieros Televisa Oaxaca. Ha sido presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, capítulo Oaxaca, durante el periodo 2023-2025. Actualmente es candidato a doctor en Derecho de la tesis titulada La visión de la naturaleza social de la propiedad privada y su aplicación en las estrategias de combate a las estructuras económicas de la delincuencia en procuración de justicia en el Estado de Oaxaca. Se desempeña y se desempeñaba como fiscal de la investigación estratégica de asuntos especiales en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Es secretario Aterrizando Sueños AC, presidente del patronato en los Centros de Integración Juvenil AC Oaxaca, gran magistrado director del Tribunal Masónico Internacional de Justicia de la Confederación Masónica Nacional, Unión Masónica Universal. En relación a la inteligencia patrimonial, económica y financiera, ha cursado y se ha certificado en materia de extinción de dominio a través del taller de extinción de dominio, una visión práctica de la ley nacional, organizado por la Oficina Internacional para el Desarrollo de Sistemas de la Procuración de Justicia. En el primer Conversatorio Nacional de Extinción de Dominio, organizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En el Conversatorio en materia de extinción de dominio, organizado por la Universidad Autónoma de México, a través del Programa de Vinculación en Egresados de la UNAM. En diferentes universidades ha estado, si las nombro todas no vamos a acabar aquí nunca, pero también está en el Colegio Nacional de Asociaciones de Exalumnos de la UNAM, en curso de extinción de dominio organizado entre la UEM y la FGR, y en un curso que ha realizado de introducción a la figura de extinción de dominio impartido por la Unidad Especializada en Materia de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República. Actualmente también ha sido analista en inteligencia operacional impartida por la Política Montada de Canadá en México, así como ha dado conferencias en materia de extinción de dominio ante la CIDAI y la Universidad Mesoamericana y la Barra Mexicana de Abogados, que siempre lo hemos tenido aquí y lo vamos a seguir teniendo como invitado. Gracias. Como verán, tenemos un gran ponente, creo que no acabaríamos de presentar nunca a Jaime. Gracias por aceptarnos la invitación, por hablarnos de este tema que sé que te apasiona bastante, que lo has tocado de todas las maneras posibles, en todas las materias que conoces, y qué gusto que ahora lo vas a tocar como en un tema de compliance, enfocado también para que nosotros lo veamos. El ponente nos comentaba que estaba un poco nervioso, así que le vamos a dar porras desde aquí. Gracias, pero de verdad, muchas gracias por aceptarnos la invitación, eres bienvenido y cuando tú quieras empezar, aquí está. Gracias. Bueno, pues, comenzamos, muchas gracias por la presentación. De hecho, como pudieron escuchar, a mí el tema de inteligencia patrimonial, económica y financiera y sobre todo el aspecto de extinción de dominio
pues son temas que me han gustado desde hace bastante tiempo y que he tenido la oportunidad de ir desarrollando, y me he ido encontrando con muchísimos mitos en relación a la figura. Yo creo que es una figura que tenemos que entender, que es una institución que es útil para reforzar el aspecto de seguridad pública en el Estado. Y bueno, en un primer término, pues agradecerle al presidente, al coordinador de la comisión, al maestro Alexander Rubén Castillo, la invitación, así como a ti, estimada Ariana, el hecho de que me hayas considerado. Y bueno, aunque estamos entre barristas, yo le explicaba a Diana este pequeño nervio, porque al final de cuentas, en el propio desarrollo del ejercicio profesional, las visiones también nos van formando como juristas. Nosotras y nosotros somos científicas y científicos del derecho, y como tal vamos generando la ciencia jurídica desde los propios ideales y las propias motivaciones que nos va generando nuestro propio ejercicio profesional, y las visiones son a veces un poco distintas aunque sean la misma materia. Les comentaba que en mi caso mi función ha sido más ver la forma en la cual combatir las estructuras económicas de la delincuencia con las figuras establecidas por el derecho positivo, como son el decomiso, la declaración de abandono judicial, en este caso la extinción de dominio como tal, ¿no? Y entiendo que al ser la presente comisión de cumplimiento de buenas prácticas, se enfocan principalmente a figuras como compliance, que viene desde una perspectiva más preventiva que de reacción o que de defensa. Es decir, cómo evitar que en su caso sus asesoradas y sus asesorados puedan incurrir en alguna responsabilidad o tener como consecuencia una sanción más allá de penal, como de la pérdida de sus bienes, precisamente con estas figuras que mencionaba, ¿no? Decomiso, abandono, declaración de abandono y extinción de dominio en sí. Y en este caso, quiero abordarle esta pequeña plática en dos aspectos. Primero, yéndonos a algunos aspectos más sustantivos, entiendo que este grupo es un grupo experto, pero para efectos jurídicos, pues entender que una empresa en sí es una organización de medios personales que se encuentra en su momento constituida para prestar servicios o para en algún momento dado comercializar bienes, ¿no? Y tiene una actividad completamente lícita. Tiene actividades que pueden ser económicas o incluso pueden ser sociales. No voy a entrar muy a fondo en ese aspecto, pero desde una perspectiva un poco más filosófica, que son algunos temas que yo he mencionado un poquito más en mi tesis doctoral, pues cómo se percibe desde la psique humana. Y eso yo lo he mencionado en algunas ocasiones. Bienvenida, hola, gracias. Que el ser humano se encuentra dotado de diferentes niveles de conciencia. Estos niveles de conciencia son los que nos permiten en algún momento dado el poder interactuar, interpretar el universo y conducir nuestras conductas en relación a esa interpretación que hacemos. El primer nivel de conciencia es la conciencia moral, es un nivel de conciencia básico que nos permite discernir el bien del mal. El segundo nivel de conciencia es la conciencia social, que nos permite saber y entender cómo nuestras acciones, en su caso, pueden interferir o pueden generar algunos cambios también en el desarrollo de nuestros semejantes, y viceversa, cómo las acciones de nuestros semejantes pueden tener algún tipo de intervención en nuestro propio desarrollo. Pero este nivel de conciencia social no es único del ser humano. Los animales en su momento tienden a actuar en manadas, las aves vuelan en parvadas, los peces nadan en carcúmenes, e incluso existen algunos animales que tienen un nivel de inteligencia básico que pueden generar en su momento pues acciones comunes. Por ejemplo, los lobos, cuando salen a cazar, los más jóvenes y más fuertes protegen a los más viejos. Y estaba leyendo también que incluso hubo en el Congo una situación en la cual ya existían diferentes manadas de chimpancés que se declararon la guerra prácticamente formalmente y tenían puestos de vigilancias con turnos y todo. Entonces, eso no nos genera una gran diferencia desde la perspectiva netamente como animales. Y el siguiente nivel de conciencia que creo que nosotros tenemos que estudiar también como juristas
es la conciencia política. Aristóteles mencionaba que el ser humano es un politicón porque es un ser que en su momento es un animal político y es un animal cívico. Y como tal, tiene esa facultad de crear estructuras complicadas de convivencia y someterse a ellas. Eso es lo que nos diferencia principalmente. Más adelante voy a hablar un poquito más acerca del Estado y de lo que es también el derecho como abstracciones creadas por el ser humano para autorregularse. Por aquí me voy a enfocar, estamos desde la perspectiva básica de las empresas, a la creación de ficciones jurídicas como son las personas morales o las personas jurídicas. Una persona moral o una persona jurídica en sí, pues es un concepto creado por el propio ser humano, no es tangible, no es algo que podamos tocar como es a otro ser humano, no podamos percibirlo con nuestros 5 sentidos, pero sabemos que existe porque es una creación de la abstracción humana a través de la razón. La razón, que es esa facultad de elevar nuestro pensamiento de lo concreto a lo abstracto y a través del universo de las abstracciones, posteriormente bajarlo nuevamente a través de lo que es el lenguaje como sistema socialmente consensuado que nos permite transmitir ideas y nos permite transmitir sentimientos y nos permite comunicarnos con nuestros semejantes. Así creamos a las personas morales, ¿no?, como una abstracción sujeta de derechos y obligaciones. En sí, es un ente abstracto que como tal, pues es una asociación de personas físicas con un fin lícito, ¿no?, que tienen sus propios atributos. Incluso se podría llegar a decir que los creamos a nuestra imagen y semejanza, porque le damos también los atributos que tiene la propia persona física. Una razón social, una nacionalidad, un patrimonio, una capacidad. Y se vuelve sujeta de derechos y obligaciones desde el momento en el que es creada. Digo, está regulada por la ley y en su momento pues también tiene que cumplir con el Estado de Derecho. Así las empresas, como bien sabemos todas y todos, pues pueden ser tanto personas físicas que se encuentren registradas para una actividad empresarial como tal, o personas morales, que reitero, es una agrupación de personas físicas con un fin lícito, legalmente constituidas a través de un acta constitutiva cuando se trata de personas morales privadas o a través de un mandato de ley cuando se trata de personas morales públicas. Y actualmente, como bien lo sabemos todas y todos, existe una responsabilidad penal exigible a las personas jurídicas como tal. Y derivado de esa responsabilidad penal exigible a las personas jurídicas, en algunos aspectos específicos también se les pueden extinguir sus bienes a través de la figura de la extinción de dominio. Y voy a abundar en ese sentido. Pero bueno, ya comenté que las personas jurídicas sí pueden cometer delitos, sí se les puede hacer exigible o se les puede reprochar ciertas conductas típicas, e incluso en lo que es el Estado mexicano, actualmente se encuentra regulada ya esta figura de responsabilidad penal de las personas jurídicas, y hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque anteriormente se exigía que existiera un catálogo básico de delitos que les fueran a ser exigibles. Pues actualmente ya se señala que ante la falta de ese catálogo básico, pues se le pueden exigir pues todos los delitos que se encuentran en el Código Penal. Y en el caso de la Ciudad de México, pues la figura se encuentra consagrada en la parte sustancial, en los artículos 27 al 27 quintus, es mi acordeón, del Código Penal de la Ciudad de México, y adjetivamente, es decir, cómo es que se le va a exigir esta responsabilidad a la persona jurídica, en el título 10º, capítulo 2 de los artículos 421 al 425 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Normalmente, y lo voy a explicar un poquito más adelante, lo que se le exige o lo que se le reprocha a las personas jurídicas es la falta de un deber de cuidado, es el haber permitido o no haber generado las condiciones suficientes para evitar que las personas físicas que la conforman o actúan en representación de ellas hayan cometido los delitos. Entonces, normalmente este tipo de exigibilidad se da por una omisión en la administración o una falta de compliance o una falta de catálogo de buenas prácticas por parte de las personas morales. Y ahorita les comento cómo es que se genera. La procedibilidad de la exigencia de
¿cómo se llama?, del reproche a la persona jurídica, pues es por oficio, por querella, porque sigue la suerte en su momento del delito que se haya llegado a cometer. Las personas morales o jurídicas, voy a dar lectura textual, son responsables de los delitos dolosos o culposos, incluso en modalidad de tentativa, de la totalidad de los delitos previstos en el Código Penal de la Ciudad de México y en sus leyes especiales del fuero común. ¿Cuándo? Y aquí vienen los supuestos. Primero, sean cometidos en su nombre, por su cuenta o en su provecho o exclusivo beneficio por sus representantes legales o administradores de hecho o de derecho. Porque aquí es donde entra esta figura de la representación y del mandato. Al final de cuentas, la persona física que está actuando y que llegase a cometer algún delito, que normalmente estos delitos son de carácter patrimonial o contra la administración o procuración de justicia, pues realiza esas acciones en nombre y representación. Tiene que contar con algún mandato específico señalado para tales efectos. Sí se requiere que tenga ahí una calidad específica. Segundo, las personas sometidas a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el inciso anterior realicen un hecho que la ley señale como delito por no haberse ejercido sobre ellas el debido control que corresponda al ámbito organizacional que deba atenderse según las circunstancias del caso, y la conducta se realice con motivo de actividades sociales por cuenta, provecho o exclusivo beneficio de la persona moral o jurídica, cuando la empresa, organización, grupo o cualquier otra base de entidad o de agrupación de personas no queden incluidas en los incisos A y B del artículo por carecer de personalidad jurídica y hubiesen cometido un delito en el seno, con la colaboración o a través o por medio de la persona moral o jurídica, ¿no? En ese aspecto, les comento, es muy importante tener un buen control organizacional. ¿Qué implica esto? Ustedes son expertos en la materia, pues que se tenga un compliance, que se tenga un sistema de denuncias, que se tengan incluso cursos y certificaciones de prevención de delitos, todo ese tipo de circunstancias que en su momento, cuando la autoridad ministerial realice la investigación, la persona jurídica pueda decir, a ver, sí me lo puedes reprochar, pero yo te comento que hice esto, esto y esto, esos son los conductos que yo tengo para presentar denuncias, esos son mis actos de disuasión de comisión de delitos, esas son las certificaciones que tiene mi personal, ¿no?, que en su momento pues yo estuve vigilando que estuvieran por lo menos con conocimiento de lo que pudieran realizar en la comisión de un delito. De esta segunda conducta se efectúa de responsabilidad a las instituciones estatales, pero cuando se utilicen a estas últimas para cometer un delito será sancionado por el delito o delitos cometidos, las personas físicas. Es decir, como tal, la reprochabilidad a una persona jurídica de naturaleza pública no le alcanza cuando se realicen estos aspectos. Y ahí entra principalmente porque las personas físicas que en su momento actúan en representación del poder público lo hacen a través de un mandato de ley y son sujetas a responsabilidad administrativa, disciplinaria o resarcitoria, distinta a lo que son las personas que trabajan para personas jurídicas particulares. Las propias conductas, las propias acciones o omisiones que realicen las personas servidoras públicas ya se encuentran sancionadas por la propia ley y rige un principio de legalidad que señala que el poder público y sus representantes solamente pueden hacer aquello que la ley expresamente les permita y están obligados a hacer aquello que la ley les mandate a realizar. Entonces, ahí sí la persona servidora pública como tal, como representante del poder público, tiene que ceñir su actuar a este principio de legalidad. Y si no lo hace, reitero, queda sujeto a una responsabilidad administrativa, disciplinaria, resarcitoria o incluso penal, que puede ser por acción en el momento en el cual exceda las facultades que la propia ley le otorga, puede ser por omisión cuando no cumpla con las obligaciones que la ley le exija que cumpla, o por acción por omisión, que es cuando en su momento, omisión por comisión, no me acuerdo, perdón, discúlpenme, ¿cuál es la tercera? ¿No? Pero es cuando en su momento con la omisión de actuar incumple en sí, ¿cómo se llama?, un mandato que la ley también le establece. Discúlpenme por no haberme acordado de la figura como tal, ¿no? Pero es en ese aspecto. Entonces,
¿Cómo podemos llevar a cabo esta interpretación jurídica en sí, de lo que establece tanto el Código Penal de la Ciudad de México como el Código Nacional de Procedimientos Penales? Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha señalado que existen diferentes formas de interpretación de una ley: la literal, la sistemática, la axiológica y la teleológica. Y en este caso en particular, tanto el Código Penal de la Ciudad de México... Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Hola. Como el Código Nacional de Procedimientos Penales contemplan lo que les comentaba, que es el aspecto sustantivo, como el aspecto adjetivo en sí. Entonces, en ese sentido, como ya existe, no un catálogo como tal, pero sí se señala específicamente que las personas jurídicas serán responsables de la totalidad de los delitos que en su momento contemple el propio Código Penal o las leyes, o los que se contemplen en leyes especiales, pues cualquier tipo de delito le puede ser exigible a las personas jurídicas. Y reitero, esto de manera sistemática con el Código Nacional de Procedimientos Penales señala que la exigibilidad es principalmente, y aquí quiero ser muy claro, ante la omisión del deber de cuidado de la persona jurídica, ¿no? Ahí es donde entra la importancia de tener una buena planeación, una buena estructura, un compliance bien establecido para evitar que se le pueda exigir a la persona jurídica una conducta ilícita por parte de las personas físicas, ya sea que la representen o que actúen en su momento bajo el mandato de quien la representan, o que también tengan por sus propias actividades la posibilidad de cometer algún delito. Y quiero comentarles que en el día 6 de mayo del 2025 se emitió por la Suprema Corte de Justicia de la Nación un comunicado titulado "Los Congresos de los Estados pueden definir la responsabilidad de las empresas sin necesidad de un catálogo cerrado de delitos". Esto deriva de la sentencia recaída en amparo en revisión número 891-2023, resuelto en sesión primera en sesión de la primera sala el 30 de abril del 2025. ¿Qué implica esto? Que basta con la mención que se establece en el Código Penal de la Ciudad de México de que es exigible a todos los delitos para que en su momento ya sea vigente. ¿Y por qué menciono esto? Porque algo que en su momento, a lo que nos enfrentábamos, que utilizaban muchas veces las defensas, era precisamente eso. No tienes un catálogo específico de de delitos que le puedas exigir a las personas morales o a las personas jurídicas, y aunque lo manejes de manera genérica, esto afecta el principio de legalidad. Bajo eso es que se establecía. Entonces, aunque no haya un catálogo específico, basta la simple mención en el Código Penal de la totalidad de la exigencia de los delitos. ¿Qué elementos son los que, y estos son tips, ¿no?, de lo que hemos trabajado desde la perspectiva de la autoridad? ¿Qué elementos son los que en su momento hemos tenido que acreditar para poder establecer una reprochabilidad a la persona jurídica? Primero, que el delito haya sido cometido en nombre, por cuenta, en provecho o exclusivo beneficio por representantes legales o administradores de hecho o de derecho, o a través de los medios que ellas proporcionen cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control por parte de las personas jurídicas investigadas. Segundo, que las personas jurídicas investigadas tenían la obligación y fueron omisas en generar todos los actos necesarios para evitar la comisión del delito. En relación a lo que es el deber de cuidado referido, se tiene que citar en el caso de la Ciudad de México, porque al final de cuentas estos elementos son bastante ambiguos. Entonces sí quedan un poquito a lo que es el criterio de la autoridad. ¿Cómo acreditas o cuáles son los elementos del deber de cuidado que tuvo que haber tenido mínimamente la persona jurídica si no lo tiene regulado? Bueno, les comentaba que en este caso en particular, una de las formas de interpretación del derecho es la interpretación sistemática. Es decir, tanto lo que son las leyes como los preceptos jurídicos se pueden interpretar o se deben de interpretar como un sistema normativo completo.
Y en la Ciudad de México tenemos la Ley de Responsabilidad Administrativa de la Ciudad de México como tal. Y ahí sí te señala, aunque sea de manera administrativa, qué es lo que te piden para poder tener un inicio de operaciones para cualquier tipo de empresa que tenga alguna actividad comercial o económica. Primero, te exige un manual de organización y procedimientos claro y completo, en el que se delimiten funciones y responsabilidades de cada una de las áreas y que especifique claramente las distintas cadenas de mando y de liderazgo en toda la estructura. Segundo, un código de conducta debidamente publicado y socializado entre todos los miembros de la organización que cuente con sistemas y mecanismos de aplicación real. No basta con tener el código de conducta, tienes que acreditar tú como empresa que lo diste a conocer con alguna circular interna, con algún oficio, acá capacitaciones, efectivamente, y cómo vas a hacer que se aplique realmente ese código de conducta. Si pones preceptos que no tienen ningún tipo de consecuencia jurídica, pues realmente no estás haciendo eficiente o eficaz la aplicación de ese código de conducta como tal. Entonces la empresa en su momento puede generar incluso hasta sanciones administrativas internas hacia su personal por incumplimiento de este código de conducta. Tercero, sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría que examinen de manera constante y periódica el cumplimiento de los estándares de integridad en toda la organización. Sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de la organización como hacia las autoridades competentes, así como procesos disciplinarios y consecuencias concretos respecto de quienes actúan en forma contraria a las normas internas o la legislación mexicana. Y eso es muy importante porque muchas veces cuando se llega a emitir algún código de ética o un código de conducta, únicamente se llegan a establecer, reitero, algunas disposiciones que prácticamente tienden a ser como sugerencias al momento en el que no existen mecanismos de sanciones o no existen sanciones claras por el incumplimiento de esas conductas. Entonces, es muy importante que también se establezca de manera clara cuál es la consecuencia del incumplimiento de las mismas. Perdón. Asimismo, cuando ya sea la comisión de algún delito o algún ilícito mayor, no solamente una falta administrativa al interior de lo que es el reglamento, también socializar con el personal cuáles son los canales de denuncia hacia las autoridades competentes. Todo eso es recomendable que esté, y les reitero, nosotros lo tenemos precisamente o lo tomamos de esta ley de establecimientos mercantiles de la Ciudad de México, que si bien es cierto, no forman parte de algún precepto penal como tal, sí es una exigibilidad de conducta que se le da a los particulares que quieren hacer un inicio de operaciones en la Ciudad de México. Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses. Entonces, ¿qué sucede cuando en algún momento dado, como autoridad, queremos generar responsabilidad penal a una persona jurídica? ¿Qué es lo primero que checamos o investigamos nosotros? Pues principalmente recabamos las actas constitutivas de las empresas, en su caso que estén relacionadas con los hechos, vemos quiénes son sus representantes para poder establecer la calidad de la persona que haya actuado en representación y en beneficio exclusivo de la empresa. Se solicita a las alcaldías los expedientes administrativos para ver que hayan dado cumplimiento con todo lo que son los requisitos para los inicios de operaciones. Se recaban entrevistas a las personas representantes legales de las empresas relacionadas con los hechos que se investigan, con la finalidad de establecer el debido control organizacional. Entonces, para poder brindar en un primer aspecto de responsabilidad penal a las personas jurídicas, es única y sencillamente tener todos los elementos para acreditar que se tuvo el deber de cuidado para evitar la comisión de algún delito como tal. Una de las consecuencias de la reprochabilidad de penal a las personas jurídicas puede ser como tal incluso la muerte civil de la persona jurídica como tal, es decir, la extinción de la misma. Entonces, eso es por tanto a lo que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la visión que se ha desarrollado, por lo menos de ya sí, desde una perspectiva muy personal, como operador del derecho cuando, como autoridad ministerial o de procuración de justicia, buscas fincarle cierta responsabilidad personal a las personas jurídicas.
Ahora, aparte de la responsabilidad penal, responsabilidad civil objetiva, sí existe también la posibilidad de extinguir bienes que se encuentran, que forman parte del patrimonio de estas personas jurídicas. Pero quiero ser muy claro, la extinción de dominio no opera en todos los delitos. Se encuentra en su momento consagrada en el artículo 22 constitucional. Se señala de la manera siguiente: la acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función. La ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluso sus productos, rendimientos, frutos accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo siempre a lo que es el interés público, y defina con criterios de oportunidad el destino y en su caso la destrucción de los mismos. ¿Qué implica esto? Que en algunos casos de excepción, en los cuales se cometen delitos que laceran de manera profunda a la seguridad pública o a la seguridad de los habitantes, el Estado tiene facultades para poder extinguir los bienes como tal, y esto obedece a un principio, a una máxima o a un dicho popular que dice que el crimen no paga. ¿Qué quiere decir esto? Que no es factible y no es lícito obtener un beneficio de actividades ilícitas, sobre todo cuando estas actividades ilícitas laceran profundamente, reitero, a la ciudadanía y al Estado. Desde esa perspectiva, hay que entender que la institución de la extinción de dominio nace de la convencionalidad, no es una política pública de ningún gobierno en la actualidad mexicana, ¿no? Lo que busca como tal es afectar las estructuras económicas de la delincuencia, porque de manera lógica, las personas que se dedican a delinquir, primero que todo, no lo hacen por principios, normalmente lo hacen por dinero, no lo hacen por convicción y no tienen límites en ese aspecto. Y en un segundo aspecto muy lógico, a mayor cantidad de riqueza, mayor capacidad de delinquir, mejor tecnología pueden llegar a adquirir o pueden llegar a reclutar a mayor personas, ¿no? Entonces, desde una perspectiva de inteligencia patrimonial, económica y financiera, atacar las estructuras económicas de la delincuencia es una forma de poderla ir disuadiendo como tal, y en su momento también fortalecer lo que es la seguridad pública en el Estado de Derecho. En ese sentido, y retomando lo que platicábamos hace un momento de lo que es la conciencia política de la cual se encuentra dotado el ser humano, yo siempre hablo de esta parte de Aristóteles y posteriormente de Thomas Hobbes con el Leviatán. El ser humano cede parte de su libertad en aras de crear una abstracción que es el Estado, ¿no? Y que tiene como beneficio la seguridad pública. Busca en su momento asociarse con personas semejantes a él para que se mantenga en su momento también bajo la protección del Estado. Y otra herramienta importante en este aspecto es el derecho como tal, como sistema de normas jurídicas que van a regular la forma en la que el ser humano va a interactuar con sus semejantes, ¿no? Entonces, para el entendimiento de lo anterior, es importante tener claridad la relevancia de entender el por qué y para qué se crean estas figuras como la extinción de dominio. Perdón, voy a adelantarme un poquito porque ya me alargué un poquito, ¿no? En este sentido, se genera una ponderación de derechos, ya que, sobre todo en la época de la Ilustración, John Locke nos hablaba de que, si bien es cierto existe lo que es el derecho a la vida, tan importante es el derecho a la propiedad para efectos de poder tener el desarrollo de una vida digna. Y a través de lo que es el trabajo lícito,
el ser humano puede llegar a generar, apropiarse de ciertos bienes que serán útiles para su propio desarrollo. Y poner el ejemplo de que si existía un árbol de manzanas como tal, con el hecho de que el individuo acudiera y cortara la manzana, ya era suficiente para poderse apropiar de ella porque había realizado una acción en positivo que era el trabajo, y la manzana era el fruto de su trabajo. Máxime si sembraba un manzano. Si sembraba el manzano como tal, pues ya todos los frutos que en su momento se empezaran a producir de ese manzano eran sujetos de apropiación. Por lo tanto, tan importante es la vida como importante es la propiedad para poder tener una vida digna. ¿Okay? Sin embargo, existen ciertos límites cuando llegamos a la propiedad en sí, ya que cuando se utilizan estos bienes para delinquir, entonces está lacerando lo que es el bien común, que es la finalidad última del Estado. Y por lo tanto, el propio Estado te puede llegar a establecer ciertas limitaciones, ¿no? El artículo 3 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio define esta figura como la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere la propia ley, declarada por sentencia de la autoridad judicial sin contraprestación ni compensación alguna para su propietario o para quien se ostente o comporte como tal, ni para quien por cualquier circunstancia posea o detente los citados bienes. Entonces tenemos que la figura de extinción de dominio como tal la puede únicamente ejercer como acción el Ministerio Público, es de naturaleza jurisdiccional, ¿no? Y se tiene como consecuencia la declaración de extinción sin contraprestación alguna hacia la persona que en su momento era propietaria de esos bienes. Pero la figura no se ejerce como tal de manera completamente libre. Está ceñida a la comisión de algún delito y como tal también a la procedencia ilícita de estos bienes en sí. En ese aspecto, en el Estado mexicano, y es donde yo menciono un poquito acerca de lo que es la visión social de la propiedad privada, la propiedad se encuentra en el artículo 27 se encuentra consagrada en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero señala lo siguiente como tal: la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo así la propiedad privada. Es decir, quien ostenta originalmente, hablando de bienes inmuebles, la propiedad es la nación, y estas tierras en su momento son otorgadas en dominio a los particulares para poder establecer la propiedad privada. Sin embargo, lo que se cede es el dominio, ¿no? El Estado sigue teniendo como tal la propiedad originaria de las tierras como tal. Y por lo tanto, ese propio dominio se puede llegar a extinguir. Y en el Estado mexicano, esta figura de la extinción de dominio ha ido evolucionando de manera paulatina. Pues por ejemplo, en el año 2000, el Estado mexicano ingresó a la GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, y adoptó precisamente el compromiso 29, que señalaba lo siguiente: los países deben establecer una unidad de inteligencia financiera que sirva como centro nacional para la recepción y análisis de reportes de transacciones sospechosas y otra información relevante al lavado de activos, delitos determinantes asociados y al financiamiento del terrorismo, y para la comunicación de los resultados de ese análisis. La UIF debe ser capaz de obtener información adicional de los sujetos obligados y debe tener acceso oportuno a la información financiera, administrativa y del orden público que requiera para desempeñar sus funciones apropiadamente. Realizándose posteriormente, para el cumplimiento de este acuerdo 29 de la GAFI, todo un proceso de administración jurídico paulatino que ha logrado hacer cada vez más eficaz y eficiente la aplicación de esta figura en aras de lo que es el bien común en el Estado mexicano, ¿no? Y todas estas
reformas que se han realizado, pues han sido parte de un proceso de fortalecimiento de los mecanismos para combatir la delincuencia organizada, los hechos de corrupción y las operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita como tal. Ahora bien, en el caso de la Ciudad de México, como bien saben, la Fiscalía General de Justicia es un órgano constitucional autónomo y cuenta con competencia para establecer políticas de persecución criminal que le permitan gestionar de manera estratégica la investigación y la persecución de los delitos del fuero común. Y en ese aspecto, pues parte de lo que tiene que realizar es introducir figuras de inteligencia patrimonial, económica e incluso financiera para hacer un combate con inteligencia a la delincuencia en sí. Incluso en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, celebrada en el año 2019, en septiembre del 2019, se celebró un convenio de colaboración entre la Procuraduría General de la República en ese entonces y las Procuradurías y Fiscalías, y se señalaba que las Fiscalías y Procuradurías tenían que establecer unidades de extinción de dominio para su atención, de acuerdo a lo que establece la Ley Nacional de Extinción de Dominio, con áreas de inteligencia patrimonial y financiera, siendo que la propia Ley Nacional de Extinción de Dominio señala que el Ministerio Público debe realizar las investigaciones necesarias para establecer la procedencia y sustento de la acción en materia de extinción de dominio y en su caso aprobar ante el juez la pretensión, para lo cual podrá ordenar que la Policía de Investigación realice los actos requeridos para solicitar la intervención de los servicios periciales, así como el apoyo de las unidades de análisis de información. ¿Qué sucede con esto? Que se comienzan a introducir ya actos de inteligencia patrimonial, económica y financiera en materia de procuración de justicia en sí. La institución de extinción de dominio se incorpora al derecho positivo mexicano en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como tal, por una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008. Y en el mes de mayo del 2009 se publica la Ley Federal de Extinción de Dominio. El 14 de marzo del 2019, nuevamente se reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 9 de agosto del 2019 se publica la Ley Nacional de Extinción de Dominio, dándole ya facultad federal, dando ya más que nada una ley unificada, porque anteriormente los propios congresos estatales podían legislar en la materia, pero es a partir de lo que es el 2019 que ya se genera una Ley Nacional de Extinción de Dominio. Sin embargo, el 9 de septiembre del 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto por el cual se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto del 2019, estableciéndose así lo que es la controversia constitucional número 100 del 2019, la cual se resuelve el 21 de junio del 2021. Perdón por estos antecedentes, pero son importantes para que entendamos cómo se ha ido desarrollando, determinando como procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad, siendo el sentido de la misma el siguiente, y esta parte es importante, por favor, para que me pongan atención. Se invalida el artículo 2, fracción 14, en su porción normativa donde se establecía la definición de legítima procedencia, la cual establecía o bien el uso o destino lícito de los bienes vinculados al hecho ilícito. Esto al considerar que el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la acción de extinción de dominio será procedente respecto a bienes cuya legítima procedencia no pueda acreditarse, refiriéndose con ello al origen de los bienes tanto muebles e inmuebles y excluyendo así su uso o destinación. ¿Qué implica esto? En palabras llanas, antes de lo que es la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de esta controversia constitucional, podrían ser objeto de extinción de dominio incluso aquellos bienes cuya lícita procedencia pudiera ser acreditada, pero que hubieran sido en su momento para uso o destino del hecho ilícito como tal.
Actualmente ya no, se constriñe bastante y se limita, y lo que en su momento se tiene que llegar a acreditar por parte de las defensas es la lícita procedencia de los bienes en sí, ¿no? Entonces limita muchísimo lo que es esta institución para poder llevar a cabo la extinción de ciertos bienes. Y primero tiene que existir la comisión de alguno de los delitos consagrados por el artículo 22 constitucional, que son delitos por hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos o con recursos de procedencia ilícita, ¿no? También en materia de hidrocarburos, delitos contra la salud, algunos de esos que se encuentran ahí establecidos como tal. Y no solamente eso, sino que también lo que son se tiene que acreditar por parte del Ministerio Público que estos bienes son de ilícita procedencia. Ya son dos elementos en sí que se tienen que establecer. Ahora, ¿cuáles son las directrices básicas que se llevan a establecer en las investigaciones de extinción de dominio? Las preguntas básicas que tenemos que señalar. Primero, ¿existe o no una actividad ilícita contenida en el artículo 1 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio o en el artículo 22 constitucional? Fecha en la que ocurrió. ¿Existen bienes a partir de esa época o se incrementó el patrimonio en sí? ¿Y existe una vinculación del propietario de los bienes con los elementos anteriores? Si logramos cumplir todos esos elementos, podemos ya hablar de que se puede ejercer una acción de extinción de dominio como tal. El ejercicio de la extinción de dominio corresponde únicamente al Ministerio Público en términos del artículo 8 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y se requieren los siguientes elementos como tal. La existencia de un hecho ilícito señalado en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en el artículo 1, fracción 5 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Bienes de carácter patrimonial que sean instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos y cuya legítima procedencia no pueda acreditarse, tales como bienes que provengan de la transformación o conversión parcial o total física o jurídica del producto, instrumento o objeto material de hechos ilícitos, a que se refiere el párrafo 4 del artículo 22 de la propia Constitución, bienes respecto de los cuales el titular del bien no acredite la procedencia lícita de los mismos, bienes que constituyen ingresos, rentas, productos o rendimientos o frutos, accesorios, ganancias y otros beneficios derivados de los bienes que se refieren en las fracciones anteriores. E incluso lo que son los derechos de posesión de parcelas comunales o ejidales pueden ser materia de extinción de dominio. Nada más que lo que sucede ahí es que se extingue en su caso la posesión que se había otorgado por parte de la comunidad o ejido a favor del particular, del comunero o del ejidatario, y se reintegra a la comunidad o ejido con la prohibición expresa de que se lo vuelva a otorgar a la persona que cometió el delito como tal. Se requiere un nexo causal. En primer lugar, que hay indicios de que la comisión de los ilícitos que se adecuan a la descripción normativa de los delitos mencionados de manera indiciaria, de acuerdo con la legislación penal, y en segundo, que los bienes objetos del juicio fueran instrumento, objeto o producto de los delitos citados y no se puedan acreditar en su legítima procedencia. Y tercero, el conocimiento. Adoptar datos que razonablemente permitan sostener que los bienes se hayan relacionado con la comisión de los delitos con el conocimiento del propietario, o admiculando diversos indicios que conduzcan al juzgador a la convicción de que el afectado conocía y permitía la comisión de los delitos con sus bienes y que se compone de hechos concretos susceptibles de acreditarse o desvirtuarse. ¿A qué voy con esto? A que en su momento, y esta parte también es muy importante, tiene que existir sí o sí una noticia criminis de la comisión de alguno de los delitos considerados en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o el primero de la infracción 5 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, ¿no? Pero es importante señalar que el procedimiento de extinción de dominio es autónomo del procedimiento penal.
¿Qué quiere decir esto? Que aunque en algún momento dado se llegase a tener, incluso que no se llegase a judicializar una carpeta de investigación por estos delitos, que se llegase a tener alguna no vinculación o incluso una sentencia absolutoria a favor de la persona que cometió el delito, sí se puede llegar a cabo la extinción de dominio de los bienes, porque es un procedimiento completamente autónomo. Solamente te exige la existencia del delito, que no se pueda acreditar la procedencia lícita de los bienes, que los bienes en su momento hayan sido objeto, producto o destino de la comisión del delito y ese nexo causal como tal. Porque al final de cuentas se puede llegar incluso a determinar un archivo temporal o un archivo definitivo por la falta de acreditación de la participación de la persona, pero el ilícito sigue subsistiendo como tal. El ilícito sí se llega a acreditar, ¿no? O incluso también con el tema de la vinculación, por cuestiones de formalidades puede no llegarse a vincular al imputado. Pero reitero, como la figura de extinción de dominio es autónoma del procedimiento penal, a pesar de que se lleguen a tener todas esas circunstancias, sí se puede llegar a obtener la extinción del dominio como tal, ¿no? ¿Qué elementos en sí jurídicos se tienen que establecer? Bueno, se tienen que determinar los elementos fácticos y jurídicos que deben ser probados, determinar que se encuadre la actividad ilícita, reitero, el artículo 22 constitucional, y hacer la descripción jurídica de las normas aplicables al caso en concreto. Y para los elementos fácticos, circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que se adquirieron los bienes objetos de la investigación, la actividad ilícita desplegada en tiempo, modo y lugar, hechos relevantes que tengan la capacidad de producir efectos jurídicos y que constituyan establecer la actividad ilícita establecidas por la propia Ley Nacional de Extinción de Dominio, y todos y cada uno de los bienes sobre los cuales se solicitará se inicia la respectiva acción de extinción de dominio. Contar con todos los datos de prueba previstos por la ley, los cuales serán ofrecidas en orden para lograr secuencias históricas lógicas que conduzcan al juez a entender la situación planteada. En este caso también quiero ser muy claro. Aunque el Ministerio Público en su caso lleve a cabo la integración de la carpeta que en su momento va a presentar al momento de interponer la acción de extinción de dominio, lo que se revisa principalmente, reitero, es la licitud o la ilicitud de la procedencia de los bienes. Toda la investigación se ciñe completamente hacia los bienes, no hacia la conducta del imputado. Para eso está la carpeta de investigación que se está realizando por la comisión del delito. Entonces, ahí se revisa en un primer término, cómo fue adquirido el bien. En el caso de que se trate de algún bien inmueble, pues que efectivamente se haya realizado ante federatario público que cuente con sus inscripciones, incluso la procedencia lícita de los recursos con los cuales se llegan a adquirir los bienes. Si no se logra acreditar la procedencia lícita, si hay elementos suficientes para poder en su momento agotar el tema de la extinción de dominio. En el caso de investigaciones hacia personas de servidoras públicas, que es una de las causales que se encuentran establecidas en el artículo 22 constitucional, se establecen también elementos de inteligencia patrimonial. Tiene que existir una concordancia en su momento entre lo que son los ingresos del servidor público y el patrimonio que en su momento está adquiriendo. Una persona que gane 40,000 pesos mensuales, si a los 3 meses de ser servidor público pues adquiere una casa con un valor de 13 millones de pesos, hay una discrepancia patrimonial importante que sí genera que exista una presunción de la comisión de actos de corrupción como tal. Entonces, ¿de qué se hace valer el Ministerio Público? Pues principalmente de los informes que se puedan obtener de lo que es el Instituto Registral, CEMOVI, ¿no? Las propias declaraciones patrimoniales de
de los particulares, los estados de cuenta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en su propia investigación. Bueno, ya comenté lo que son las declaraciones patrimoniales, y en su caso ya corresponderá a la defensa el poder acreditar la legítima procedencia de estos bienes. Se tiene que llevar a cabo una identificación clara de los delitos que puedan ser susceptibles de extinción de dominio. Es decir, ¿qué tal, coordinador? ¿Cómo estás? Bienvenido. Adelante. Qué gusto. La demora, disculpen. No te preocupes. Ya, te pediste la parte aburrida, no te preocupes, ¿no? Lo bueno es que llegar puntual a lo mejor. Ándale, ¿no? Entonces, ¿contra qué delitos en su momento se pueden llegar a establecer? Y aquí ustedes tendrán que ver, dentro de su compliance, y esa parte es bien importante, qué acciones de prevención de estos delitos específicas se pueden llegar a señalar. No es lo mismo una empresa que en su momento se dedique a la compraventa de insumos médicos que podrían llegar a caer en el delito los delitos contra la salud, a un hotel que si no tiene el riesgo, que si no tiene el cuidado correspondiente, se le puede ser exigible la responsabilidad de omisión por trata o por violación o por delitos sexuales. Los delitos que son susceptibles de extinción de dominio son hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos únicamente. Por eso les comentaba, aunque sí tenemos que tener mucha claridad en el hecho de ser en su momento lo suficientemente cuidadosos para que se acredite que las personas jurídicas en sí tuvieron ese deber de cuidado a través de su compliance, de su código de ética, su código de conducta, de tener los canales de denuncia y reglamentos eficaces y eficientes para su cumplimiento, cuando en su momento la actividad a la que se dedique la empresa pueda tener un factor de riesgo, por ejemplo, un taller mecánico puede ser en su momento un factor de riesgo para temas de robos de vehículos. Mencionaba yo el caso de lo que es una empresa que se dedica a la compraventa de insumos médicos que puede tener el factor de riesgo de delitos contra la salud, y esos aspectos, pues blindarlas en ese sentido también en la materia de extinción de dominio. ¿Y qué se recomienda principalmente, o qué es lo que yo recomiendo con base a lo que he podido llegar a establecer en el ejercicio ya en materia de extinción de dominio? Primero que todo, siempre tener de manera clara una forma de acreditar la legítima procedencia de los bienes con los que cuente la empresa. Siempre vean la forma de poder tener esa acreditación, porque reitero, en materia de extinción de dominio sí se requiere que esté la conducta típica, pero también a raíz de lo que es la resolución de la controversia constitucional 100/2019, sí te exige que sean recursos de ilícita procedencia. Entonces, teniendo cómo acreditarlo, ya pueden ustedes ir ahí como que blindando un poquito a la empresa. Establecer en el compliance mecanismos de prevención de delitos susceptibles de extinción de dominio. Cuando la empresa tenga un objeto que pueda llegar a ser en su momento, por sus actividades, tener cierto riesgo de que se cometa alguno de estos delitos. Cuando se tenga la comisión de algún delito, sí denunciar de manera inmediata, ¿no? Porque al final de cuentas, con hacer la denuncia, ya se establece la buena fe por parte de la empresa, de que no está generando un acto de encubrimiento como tal. Cuando se celebren actos jurídicos sobre bienes de la empresa, señalar siempre la declaración de que los recursos son de lícita procedencia de todas las partes que intervienen y buscar la forma de poderlo acreditar. Por ejemplo, si es algún arrendamiento como tal, en su momento tener los estados de cuenta del arrendatario, ¿no? En caso de celebración de actos jurídicos sobre bienes de la empresa, señalar siempre objetos lícitos, claros y definidos. Voy a rentar este bien inmueble y va a ser para el uso de oficinas únicamente. Porque si posteriormente
privan de la libertad a una persona y la tienen en ese inmueble como tal, ustedes tienen el sustento de que en el momento en el cual estaban llevando a cabo la celebración de los actos jurídicos, hicieron de buena fe y tenían objetos lícitos claros y definidos desde el momento del arrendamiento en sí. Señalar cláusulas de exclusión de responsabilidad en materia de extinción de dominio, eso es muy importante también. Que en el propio clausulado se señale esa parte, ¿no? Y bueno, principalmente pues ser buenas y buenos ciudadanos. ¿Ok? Sería grandes rasgos, espero no haberlos aburrido con el tema de la relatoría, de cómo se llevó a cabo, pero considero que es importantísimo que se entienda que esta figura de la extinción de dominio es benéfica para el Estado mexicano y que su finalidad única es atacar las estructuras económicas de la delincuencia. Tenemos que utilizarla de manera correcta, por supuesto, ¿no? Y que son casos completamente excepcionales. Incluso el Pacto de San José, cuando se establece, creo que es el artículo 21 del Pacto de San José, señala que la propiedad privada siempre tendrá un fin social, porque reitero, el fin último del Estado es el bien público y el bien social. ¿Sería cuánto respecto a mi charla? Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Alexander. Bueno, pues como verán ya tenemos aquí a nuestro coordinador. Gracias, Alex. Ya en un principio se agradeció que nos vas a acompañar porque ya estás aquí. Y también Jaime te agradeció que la invitación que le hicimos los dos. Le digo que estábamos muy emocionados y que ya nada más faltaba que a este comité diera una ponencia, porque en todos los comités de la barra ya dio ponencia, faltábamos nosotros. Pero estamos muy felices. No, y más felices con el tema que diste. Creo que empecé a tomar nota como de algunos que quisiera abordar más. Claro. Y creo que, que platicando y también para dar como tips que pudiera dar su servidora. La verdad es que lo diste súper bien. Creo que empezaste con un enfoque muy de compliance, después te pasaste a extinción y lo combinaste al final, ¿no? Y creo que eso es lo rico de la charla, que cómo la realizaste y cómo la hiciste. Y en principio yo creo que la pregunta que surge es ¿cómo nos aseguramos que los recursos que entren a una empresa sean lícitos? O sea, creo que es una pregunta detonante para cualquier empresa, ¿cómo nos aseguramos que sean lícitos, no? Y ahí creo que es la debida diligencia que se debe de tener en tu programa de cumplimiento. Pensándolo más allá fue en donde yo dije, ¿cómo nos vamos a asegurar que probablemente no exista ni lavado de dinero, ni exista corrupción, ni nada de lo que nombras, ¿no? Sí podemos tener el código de ética, el canal de denuncias y demás, pero ¿qué pasaría si no llega de la empresa esa conducta ilícita y llega de un proveedor o de un tercero, ¿no? Entonces, ahí creo que como recomendación, para que en alguna asesoría o en algo se pueda dar, creo que como debida diligencia en tema de programa de cumplimiento es implementar dentro de esa debida diligencia aquel cuestionario que se le pueda dar a terceros, en donde los terceros con los que yo voy a contratar como empresa tengan un código de ética también, claro, tengan un código de conducta, tengan un canal de denuncias. Y además creo que primero citarnos si nuestra empresa o la empresa en la que estamos está realizando una actividad vulnerable. Eso creo que es lo primordial para saber cómo lo vamos a aterrizar los delitos que nos mencionabas. Si estamos realizando una actividad vulnerable, nos vamos a la ley de antilavado, ¿no? Y ya llegando a ella, nos vamos al artículo 18 y decimos, ¿qué obligaciones debo de cumplir si tengo o estoy realizando una actividad vulnerable? Que podría ser un monedero electrónico, los juegos, demás, todos los que menciona la ley, ¿no? Entonces ya después de eso me quedé pensando y dije también, dentro de la licitud, mencionabas lo de las actas constitutivas como un tema de control. Sí. Muchas veces cuando contratamos a un tercero en una empresa, revisamos el acta que salió, pero no sus modificaciones, no revisamos al beneficiario controlador, jamás, o sea, creo que nunca llegamos al beneficiario controlador y eso al final es un riesgo, porque muchas veces las empresas pues sabemos que están constituidas por otras empresas
Entonces, ¿en qué momento vamos a llegar a la persona física para saber quién está operando el dinero, cómo está llegando, cómo lo está administrando él, ¿no? Entonces, creo que yo como dentro de la charla, para hacerla aún más amplia de lo que tú ya la diste, y con todo lo que tú explicaste, creo que eso es muy bueno, saber qué terceros estamos metiendo dentro de nuestra empresa. Si están teniendo ellos los controles, ya los tengo yo implementados, está bien, pero estoy contratando con alguien que es confiable o no es confiable. Y después de eso, pues saber quién está administrando también a esa empresa, no quedarnos solamente en general. Sabemos que una empresa puede tener mucho dentro de un grupo empresarial, pero siempre llegar al beneficiario controlador creo que es lo que nos podría dar una amplitud más grande en saber si pueden existir delitos o no pueden existir, ¿no? Y de ahí en los delitos que mencionabas también creo que como una debida diligencia que también se puede realizar dentro de las empresas en compliance sería la matriz de riesgos de todo esto de extensión de dominio y ya los delitos que de ahí van, cómo los vamos a prevenir, qué políticas, qué protocolos, qué controles y demás, ¿no? Entonces creo que también si un tercero comete un delito, o sea, eso creo que también es importante, si el tercero comete el delito, una empresa X con la que contraté ya se enteraron que hizo lavado de dinero. Y entonces a mí me llega la investigación por yo no tener los controles, por contratar con una empresa que está haciendo lavado de dinero. Entonces ya me sumé yo a esa carpeta de investigación que está de acá, cuando quizá yo no cometí la conducta directamente, ¿no? Entonces como que creo que ese es uno de los puntos primordiales en tema de extinción y de los delitos que mencionabas, que creo es conocer a los terceros con los que contratamos como empresa, ¿no? A saber quiénes están entrando a nuestro lugar de trabajo y a toda nuestra razón. Creo que eso es como lo que aportaría. La verdad es que preguntas pues también surgirían bastantes, pero creo que voy a ceder a los que nos acompañan también para que ellos puedan preguntar. Solamente esto lo di de que dato curioso y así, pero también igual ahorita cederle a Alexander. Pero Carlos, ¿quieres dar? Sí. Gracias. Alexander, por favor. Gracias. Primero, agradecer la presencia de nuestro eminente ponente y nuevamente reiterar mi disculpa. Lamentablemente, los jueces del Reclusorio Oriente no entienden razones de tiempo. La verdad es que es un tema interesantísimo, es un tema un poco sui generis en nuestro país. Yo quisiera, antes de abrir el micrófono a preguntas, aprovechar y robármelo un segundo para hacerte una pregunta muy concreta que es, desafortunadamente, a nivel procesal, la ley de extinción de dominio trasplantó un proceso cuasi constitucional colombiano y le aplicó reglas procesales probatorias del derecho civil, ¿no? Una prueba tasada esencialmente que ahorita va migrando allá a la zona crítica, pero nos quedamos ahí. Y entonces realmente la ley nos impone un requisito, y ese requisito es acreditar la legítima procedencia de los bienes. El debido control organizacional por alguna razón no está prevista en la ley la ley de extinción de dominio. Mi pregunta es, si tú fueras el legislador, ¿cómo pudiéramos articular o incluir la idea de un compliance en la ley de extinción de dominio para tratar de justamente posibilitar a las empresas, a las organizaciones, a colaborar en la prevención del uso de bienes de procedencia ilícita? Porque finalmente el compliance para lo que sirve es un poco para que el sector privado pueda coadyuvar con el Estado en la prevención del delito, ¿no? Ese es el fin último del compliance. ¿Cómo podemos hacer para instrumentarlo en la extinción de dominio? Muchísimas gracias, Alexander. Bueno, nada más hacer aquí un comentario en base a lo que me estás diciendo. Sí, efectivamente yo mencionaba que la extinción de dominio surge de la convencionalidad y que los grandes antecesores que tenemos pues, es Colombia, por supuesto. Todos conocemos a Pablo Escobar y algunas cuestiones ahí de El Salvador, que en donde incluso han habido sentencias. Y esto está bien raro, ¿no? Porque hay una sentencia por parte de El Salvador donde se aplica un criterio pro homine, pero precisamente de la convencionalidad para poder extinguir bienes de la delincuencia organizada, es decir, ese criterio pro persona lo trasladan hacia lo que es el bien social. No me la traje, pero la prometo buscar y mandártela. Pero lo que sucede aquí en la Ley Nacional de Extinción de Dominio es que lleva un procedimiento completamente autónomo del penal,
Y aquí se da la figura de la doble personalidad del Estado. Cuando el Ministerio Público se encuentra en la etapa de integración, es una autoridad con todo el poder coercitivo y sus determinaciones pues tienen esa función. Pero en el momento en el cual interpone ya la acción de extinción de dominio, se desposee completamente de ese imperium del Estado y se convierte en una parte procesal en igualdad de circunstancias que el demandado como tal, y queda súbdice completamente a lo que es el juzgado. Es de naturaleza jurisdiccional, pero como lo que en su momento se llegan a crear, modificar o extinguir son derechos reales sobre bienes, pues sí lleva esa parte que rige el aspecto completamente civil. En ese sentido, y digo, siendo muy claro con tu pregunta y espero no ser incómodo con la respuesta, si yo fuera legislador yo no incluiría el compliance en el procedimiento de extinción de dominio como tal. Sin embargo, si yo fuera defensa, utilizaría este compliance en beneficio de mi defendido, porque como bien lo acabas de mencionar, la función del compliance es coadyuvar para prevenir el delito en sí. Y aquí estamos hablando de un procedimiento en el cual por lo menos ya el Ministerio Público acreditó tanto lo que es la existencia de uno de los delitos que son susceptibles de materia de extinción de dominio, como puede ser robo de vehículos, actos de corrupción, delitos contra la salud, huachicoleo, bueno, los que mencionamos que vienen en el artículo 22 constitucional, y la ilícita procedencia de los recursos, que son dos elementos que te exigen ya a raíz de lo que es la sentencia de la controversia constitucional 100/2019 y el nexo causal con los bienes en sí. Pero entonces, ¿qué o cuál es el beneficio del compliance como tal? Para cuando se trata de un tema de personas jurídicas, la exigibilidad y el reproche es no haber tenido el debido cuidado, es el haber sido omiso para actos de prevención del delito. Entonces, mi recomendación sería más que todo que en esta perspectiva de prevención del delito se agregaran, primero que nada se identificara si la empresa como tal es susceptible de la comisión de algunos delitos que son materia de extinción de dominio, y establecer dentro de mi propio compliance buenas prácticas para evitar en su momento la comisión del delito, acreditar que estoy certificando a mi personal, capacitarlo, y así cuando el Ministerio Público o el juzgado, más bien dicho, me exija decirle, a ver, momento, yo hice todo esto, mi exigibilidad es por omisión y esas son mis acciones positivas que en su momento yo realicé. Y en relación a lo que es el tema de la ilícita procedencia como tal, pues tener de manera muy clara la adquisición de los bienes con los cuales está operando la empresa en sí. Pero yo creo que, reitero, el compliance, más que introducirlo, porque no lo encuentro de la forma en la que lo podríamos introducir en el procedimiento de extinción de dominio, establecerlo de manera preventiva a través de lo que mencionábamos hace rato y decía esta Diana. ¿Cómo genero yo o cómo me brindo de la responsabilidad de terceros con los cuales estoy contratando? En tus declaraciones, en tus actos jurídicos. Y en su momento, que la declaración señale en positivo que son recursos de procedencia lícita y lo estoy acreditando con esto y esto y esto. Desde ahí comenzar a acreditar la lícita procedencia de los recursos. Y con cláusulas de exclusión de responsabilidad en materia de extinción de dominio. Entonces, yo creo, ya para concretar la respuesta, que el compliance es una herramienta utilísima para cuando en algún momento dado alguna empresa pueda estar siendo sujeta de extinción de dominio, si es que se empiezan a establecer buenas prácticas en materia de prevención de extinción y todo lo que es el viaje jurídico que se haya realizado, pues también contempla esas declaraciones y esas cláusulas de exclusión como tal. No sé si me expliqué. Perfectamente. Sí, ok. Muchísimas gracias, maestro. Por favor. Gracias. Qué gran expresión, creo que. Gracias, Carlos. Pero bueno, yo quisiera comentarte sobre un asunto hipotético. Ok. Que parece ser que sucede en el norte de la República Mexicana, creo que en Chihuahua,
y estamos hablando que hipotéticamente de un centro comercial donde la empresa renta locales comerciales y bodegas. En este tema, un local comercial es cateado y encuentra productos de procedencia ilícita, totalmente distintos a lo que se dedica la empresa en este lugar, en esta bodega. La autoridad de las 3 letras, que si hablo que es la autoridad, creo que empieza con F y termina con R, y tiene que medio la G, prácticamente ejecuta y empieza a señalar que se aplicará la extinción del dominio. Si bien estamos hablando del tipo de delitos que corresponde, la empresa presentó contratos, hipotéticamente hablando, que señala que puede revisar constantemente el inmueble, el local que renta. Presenta las revisiones donde nunca encuentra nada. Lo único que encuentran es un video donde prácticamente lo que se observa es que a una hora totalmente indiversa que deben de llevar productos, ingresan a ese local y introducen esos productos de procedencia ilícita. La fiscalía, las 3 letras, dice, indica que no es factible esos documentos para acreditar que la empresa está cumpliendo con temas de compliance. Es decir, creo que quedamos a veces en un criterio muy ambiguo, creo que quedamos a veces en unas condiciones que por más que queramos aplicar o justificar, no es a veces suficiente. Estamos hablando que hizo revisiones, estamos hablando que presenta un contrato donde tiene el derecho a hacer todas las revisiones, las visitas, lo acredita y aún con eso menciona que no es suficiente, que podría llevarse a cabo el tema de la extinción. Esto llegó hasta un amparo, sí se lo concedieron, pero creo que no era un tema para haber llegado hasta ahí. Hipotéticamente. ¿Qué número de expedientes es el hipotético? Bueno, aquí también quiero ser muy claro. El Ministerio Público va a integrar como tal, pero él no toma la decisión final. Una vez que integra la carpeta, interpone la acción. Y ahí es donde, reitero, se convierte en una parte procesal en igualdad de circunstancias. Ya será en su momento la autoridad jurisdiccional la que determine si sí o si no existe esta responsabilidad exigible. Desde mi muy particular punto de vista, el hecho de que se hayan presentado contratos, tendríamos que revisar en qué sentido vienen los contratos, pero que señale que la empresa puede realizar revisiones constantes, pues ya hay una acción positiva de un deber de cuidado. Y no solamente señala que lo puede realizar, lo realiza y levanta informes en el sentido de que sí se llegó a realizar y que no encontraron absolutamente, incluso presenta videos en donde señala que estos bienes de procedencia ilícita, ¿son bienes de procedencia ilícita o son bienes ilícitos? O sea, de procedencia ilícita, pues fueron introducidos con posterioridad. Ahora, cuando en su momento, como este es el caso de una empresa que renta locales comerciales y bodegas, pues realmente lo que se realiza, por eso hay que irse mucho a los contratos y por eso la importancia preventiva y el compliance. Se cede la posesión. En el momento en el que se cede la posesión en sí, tú ya estás obligado, ¿no?, como arrendador, a respetar esa posesión que cediste. Y así se tiene que establecer en el propio contrato, ¿no? Entonces ya la exigibilidad es al arrendatario. Ya lo que se encuentra en su momento es al arrendatario. Por eso yo mencionaba, hay que establecer objetivos o el objeto del contrato de arrendamiento de manera clara, precisa y lícita. Sinceramente, como lo estás planteando, no conozco el caso hipotético en sí, pero considero que sería suficiente para que cuando se acuda ante el juez no le pueda generar esa reprochabilidad al propietario de los locales, pero sí, en su momento, al arrendatario como tal.
¿no? ¿Qué riesgo podría haber en su momento también? Pues dependiendo de los bienes que sean, pero si el local es instrumento para la comisión de algún delito, sí se puede llevar a cabo la extinción de dominio en sí. Por eso la importancia de tener bien todos los aspectos jurídicos establecidos, las declaraciones, porque además también existe un principio de buena fe. Por eso les comentaba, si encuentras una situación ilícita en un bien que sea tuyo, aunque lo tengas arrendado, denúncialo. Ya con eso se acredita que tú tienes la buena fe, que no tienes conocimiento y que no eres copartícipe de la comisión del delito como tal. Entonces, pues sí, o sea, la autoridad ministerial puede interponer su acción de extinción de dominio. La cuestión es que proceda o no proceda como tal. No sé si me expliqué. Claro. Ok, muchas gracias, Carlos. En el asunto hipotético, sí. Sí, okay, correcto. Si alguien más tenga alguna duda o un comentario. Bien, por favor. Muy bien. Pues tú, si quieres ahora di la presentación. ¿Quieres dar el cierre? Por favor. Pues bien, nuestra subcoordinadora amablemente me ha cedido el cierre de la sesión. Nuevamente, Jaime, es un placer contar contigo aquí en la Barra Mexicana de Abogados. Sabemos que eres de casa, sabemos que eres un ponente crónico en las comisiones, pero eso se debe a tu extraordinaria claridad, a tu profundo conocimiento de la ley y a tu capacidad de hablar de muchos temas, y realmente te agradecemos mucho que hayas venido el día de hoy por nosotros. No nos queda más que darte otra ronda de aplausos y darte el reconocimiento.